Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Hoy nos corresponde estudiar un capítulo muy interesante de la palabra del Señor y es el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Todo el libro de los Hebreos es espectacular y hemos aprendido muchas cosas importantísimas. Ante todo, que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo ante el Padre por nosotros. Hoy estamos en el último capítulo de esta maravillosa carta y habla sobre deberes cristianos, consejos que da el apóstol Pablo. Recuerda que la gran mayoría piensa en que el apóstol Pablo fue el escritor, fue el autor de esta maravillosa carta, aunque ella no menciona, no dice quién fue su autor real. Sin embargo, todos le adjudicamos a Pablo. Y el capítulo 13 da consejos muy importantes. Yo te invito, querido hermano, para que tú leas la Biblia, para que tú puedas entender todo lo que el Señor te pide aquí en su palabra, porque es la palabra de Dios, porque son los consejos que tú y yo necesitamos para poder avanzar. Y en el capítulo 13 aparecen consejos sobre el amor, consejos sobre la hospitalidad, consejos sobre cómo nosotros debemos portarnos ante las cosas que Dios nos da. Y también algo importante que se habla aquí en el capítulo 13 y es sobre el matrimonio, que es algo demasiado importante, que fue lo que Dios instituyó para que tú y yo, querido hermano, seamos felices. El matrimonio es esa institución que Dios dejó desde el Edén para que el hombre fuese feliz. Dice la palabra del Señor, versículo 1, Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal, dice. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es importante que entendamos esto. En aquel entonces, cuando Pablo escribe esta carta, tal vez la hospitalidad se estaba perdiendo en los hermanos. Y esto no lo podemos olvidar nosotros, no podemos perder esto. La Biblia dice en Mateo 24, y por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos permitir que nuestro amor se enfríe. Dice, permanezca el amor fraternal. Es terrible ver algunas iglesias que hay rivalidades entre sus hermanos. Hay pleitos, hay rencillas, líderes atacando a los otros líderes. Hermanos que porque cantan hermoso, cantan bonito, o porque predican bonito, o porque son más destacados en la iglesia, tal vez sienten que son más importantes que aquellos que aparentemente no hacen nada en la iglesia. Y algunos agarran rivalidades, agarran odio, rencillas. Y he tenido que ver personas que se sientan en un lugar de la iglesia porque en el otro lugar está aquella persona por la cual siente fastidio, siente rencor. Y dice, yo lo mastico pero no lo paso. Es una expresión, querido hermano, que no debe mencionarse en los hijos de Dios, ni siquiera debe mencionarse, porque nosotros debemos amarnos unos a los otros. Pues estamos pensando en ir al cielo. ¿Cómo pretendo ir al cielo teniendo rencor, teniendo rencilla por un hermano? No voy a poder ir al cielo así. Por eso dice el autor de Hebreos 13, permanezca el amor fraternal entre vosotros. El amor deben siempre mantenerlo. Y no te olvides de la hospitalidad. Mira, hay muchos personajes en la Biblia que hospedaron ángeles. Y tú conoces muy bien Abraham, Gedeón, Lot. Hospedaron ángeles, tal vez sin saberlo, porque eran hospitalarios. Y eso es muy importante. Yo he conocido a lo largo de la historia en la iglesia, he conocido muchas personas hospitalarias. Y qué bueno es esas personas en la iglesia. Y es importante que mantengamos esa actitud de ser amorosos, de ser serviciales, porque este papel o este trabajo o esta obra tan linda traerá recompensa en el reino de los cielos o en el día final. No será pasado por alto a aquellas personas hospitalarias. Acordaos de los presos, dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios es maravilloso, querido hermano. Él nunca nos abandona. Hay momentos en los que pasamos por crisis.
Hay momentos tal vez en los que estés pasando por pruebas, por dificultades. Pues bueno, ahí es cuando tú debes confiar en el Señor, porque dice, Él no te desamparará ni te dejará. Así lo prometió el Señor. Se lo prometió a Josué, se lo prometió a Moisés, se lo prometió a David, se lo prometió a todos esos personajes en la Biblia y nunca los abandonó. Así que si Él lo promete, tampoco nos abandonará a nosotros. Él siempre estará a nuestro lado. Y es importante que tengamos claro este concepto, porque Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Redentor y Él nunca nos abandona. Es más, mira, tú y yo estábamos a punto de ser destruidos. Estábamos ya desamparados, por así decirlo. Estábamos en las garras del enemigo. Le habíamos entregado a Él el dominio de nuestra vida. Pero Cristo Jesús vino y entregó su vida por nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. Y ese que vino y entregó su vida por nosotros permanece siendo fiel ahora y nos mantendrá hasta que nosotros podamos estar con Él en la tierra nueva. Mira lo que dice el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y te quiero leer un texto bíblico, o más bien un texto de Elena de White, la sierva del Señor. Elena de White dice lo siguiente: así como Adán y Eva fueron desterrados de Edén por transgredir la ley de Dios, así también Cristo debía sufrir fuera de los límites del lugar santo. Murió fuera de la puerta, donde se ejecutaba a los criminales y asesinos. Allí pisó sobre el lagar, soportando el castigo que debía haber caído sobre el pecador. Cuán profundas y plenas de significado son las palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Salió fuera de la puerta, mostrando así que no solo daba su vida por la nación judía, sino por todo el mundo. Amén. Qué maravilloso es saber, querido hermano, que contamos con un Dios perdonador, con un Dios que entregó su vida por amor a ti y a mí. Y así como dice el texto de Elena de White, salió fuera de la ciudad para darnos a entender que su sacrificio no solamente era para los israelitas, sino que fue para todo el mundo. Toda la humanidad puede alcanzar misericordia en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los israelitas nada más, no dice solamente a los adventistas, no dice un pueblo específico, determinado, no, dice Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que tú y yo podamos creer en Cristo Jesús. Y dice la Biblia, el versículo 16, o el versículo 15 más bien: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. No te olvides de los sacrificios. Cada vez que tú tengas oportunidad, querido hermano, de alabar al Señor, hazlo con todo gozo, con toda alegría, porque Él lo merece. Él lo hizo todo por ti y por mí. Él entregó su vida por ti y por mí, querido hermano. Lo menos que podemos hacer es entregarle el mejor servicio. Lo menos que podemos hacer es agradecerle, es alabarlo con alegría, con gozo. Mira lo que sigue diciendo la sierva del Señor, Elena de White, en Servicio Cristiano. Dice: los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, recuerden que hay esperanza para ellos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo, ha existido desde la eternidad y es llamado el pacto eterno. Tan ciertamente como nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera, así tampoco nunca hubo un momento cuando no fuera el deleite de la mente eterna el manifestar su gracia a la humanidad. Amén. Dios siempre extiende su gracia. Y esto es lo que nos enseña Hebreos capítulo 13. Dios ha sido bondadoso, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido maravilloso hacia su raza humana, su raza creada. Aunque caímos, aunque nos desviamos, aunque nos apartamos, sin embargo, Dios sigue extendiendo su gracia. ¿Qué debemos hacer? 1. Amar a los demás. 2. Mantener la hospitalidad.
Tercero, cuidar, respetar a nuestros pastores. Es de lo que dice el capítulo 13 de Hebreos. Respeta a los pastores porque han sido los que Dios ha escogido para que nos instruyan por el camino eterno de la salvación. Y cuarto, nunca te olvides de Cristo Jesús y alábalo siempre con alegría. Estos son los consejos que Dios nos da en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Así que debemos amar al Señor y también debemos expresar a los demás esto maravilloso que Cristo hizo por nosotros. Así que, hermanos, hoy alabemos a Dios por todo lo que Él nos da. Y entonces dice, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo también sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Hoy alaba al Señor, hoy exalta su nombre, ten amor fraternal, amor a todos los prójimos, a todos los que necesiten de tu ayuda. Ese es tu prójimo, todo aquel que necesite de tu ayuda, todo aquel que necesite de tu amor, todo aquel que necesite una palabra tuya, esa palabra que tú tienes aquí en la palabra del Señor, y que cada día tú y yo podamos ser reavivados por su palabra. Que el Señor te bendiga y te permita dar felicidad, gozo, amor, hospitalidad y todo lo que tú necesitas para manifestarlo en tu vida. Que Dios te bendiga.